Bueno, Diego, cuéntanos, ¿qué es la contaminación marina por plástico? Bueno, es una pregunta bastante general y cómo abordarla es complejo. Tenemos que entender que los plásticos son un contaminante no nuevo, pero sí que es el contaminante que está predominando hace varias décadas atrás. A partir del año 50, cuando se empezó a crear el plástico y se empezó a usar este término de estos plásticos de un solo uso, con utensilios de cocina, con platos, con la comida rápida, de repente se disparó este producto. Y todo este tipo, esto de elementos, tiene la gran característica de por qué son tan útiles, que son muy duraderos, no se degradan fácilmente, eh, y por lo mismo, también es un gran problema en el medio ambiente, porque como no se degradan y no hay forma de biodegradarlos inicialmente, se van acumulando en el tiempo. Ya desde el año 50 todos los plásticos que se han generado se han ido acumulando, acumulando, acumulando. Y como bien cualquier persona que haya estudiado el ciclo del agua, los ciclos biogeoquímicos del planeta, sabe que todo en algún punto pasa por otro lado del planeta. ¿A qué quiero decir con esto? Es decir, nosotros botamos un plástico en nuestro basurero, tarde o temprano va a llegar al mar. Entonces, no todos los residuos plásticos necesariamente llegaron directamente al mar, pueden llegar de distintas áreas. Y ese gran problema que tenemos, el hecho de que la contaminación por plástica, esta acumulación de material plástico, de diversos tipos de plástico, que hay muchos tipos, podemos estar horas hablando de eso, que terminan acumulándose re- eh, cada año, cada día eh, en el mar. Y esto genera un montón de impacto en la biota marina, tanto lo clásico que ya muchos habrán visto en internet o lo habrán visto con sus propios ojos en el mar, los animales enredados, enmallados en estos plásticos, que pueden ver los tipos, los lobos marinos o leones marinos, depende del país donde ustedes vivan, focas, ballenas, todos estos mamíferos marinos se pueden ver enredados, también peces, cefalópodos, que son estos pulpos o calamares, y diversos otros organismos. Pero no solo eso, pueden ingerir estos plásticos y de diversos tamaños, así que diversos tamaños de animales tienen diversos plásticos que pueden ingerir, ese es el gran problema, y pueden morir finalmente por no poder nutrirse, por inanición, por las mismas heridas que les puede generar los plásticos al ingresar en su cuerpo, ya que comer un vaso plástico no solo nos hace bien, a nadie le hace bien, a ningún organismo. Entonces, y actualmente ya es más nuevo, estamos viendo la toxicidad que podrían tener estos plásticos. Y ahí entra el concepto de los microplásticos, microfibras, que ya a partir de 2010 se empezó a popularizar mucho este término y se empezó a encontrar que en todos lados. Incluso yo no sé si allá en Perú o en otros países han visto en el agua potable. Acá en Chile el año pasado, si no me equivoco, salió un artículo que hablaba como los microplásticos están en el agua potable, en agua embotellada. No estamos hablando de agua de la cañería, estamos hablando de empresas de agua que no son capaces de filtrar el agua por completo. Así de complejo el tema de la contaminación plástica. Wow, sí, es un tema que está mucho más enraizado, el problema está mucho más enraizado de lo que la gente normalmente piensa, ¿no? Eh, ¿Y cuál sería, bueno, nos comentaste de los macroplásticos, los microplásticos, pero ¿cuál es la diferencia entre microplásticos y microfibras, que también lo mencionaste, o solamente son términos para un mismo concepto? No, son conceptos distintos. Es decir, acá hay que entender de cuando yo hablo de plásticos, agrupo todos los distintos polímeros que pueden ver plásticos a palabras más simples. Cuando uno ve esos símbolos de reciclaje de los distintos plásticos, ya, yo cuando digo plástico estoy juntando todos los símbolos y digo plástico, todo en el mismo saco. Pero existe otra clasificación que no es por el componente químico, sino que por el tamaño. Puede sonar simplista, pero en general lo que se ha visto en el ambiente marino y también actualmente se está viendo un poco en el terrestre, que también eso es bastante nuevo, porque se pensaba que era solo marino en un principio y ahora se damos cuenta que está en el aire, en la tierra, en todos lados, que el tamaño del plástico va a ingresar al organismo y afectarlo de maneras distintas. Entonces vamos a estar hablando desde megaplásticos hasta nanoplásticos. Entonces va a ser el tamaño. Pero los que más se utilizan son los macro, micro y microplásticos y las microfibras.
¿Qué son los macros? Son estos plásticos que son entre eh, centímetros a milímetros. Y tenemos los microplásticos, que a partir de los 5 milímetros a más pequeños, ya estaríamos hablando de microplásticos. Dentro de los microplásticos también por tamaño estarían las microfibras. Pero ¿cuál es la diferencia con las microfibras? Que los microplásticos estamos hablando de fragmentos de plástico, esferas plásticas que anteriormente, que ya muy poco se utilizaba en en la industria cosmética para la crema exfoliante, que usaban microesferas de plástico. Actualmente se usan otros materiales, azúcares y cosas más no nocivas para el ambiente, pero en su momento, pero las microfibras serían otro plástico muy pequeño, pero como su nombre bien lo indica, son fibras. Y eso principalmente viene de la ropa, de la industria textil. Y el gran problema que se ha visto de las microfibras, que ese sería como el contaminante con los nanoplásticos, que son los más estudiados actualmente, o que nos estamos dando cuenta que son más buenos de lo que esperábamos. El problema de las microfibras es que flotan, están en el aire. Ya hay artículos en China que han visto que el aire tiene, la atmósfera donde nosotros respiramos, hay microfibras. Por ejemplo, yo cuando empecé a trabajar con los microplásticos, ya en el 2013, 14, buscar microplástico en las heces de lobo marino, me pasaba que tenía duda de dónde venían estas fibras. Y me di cuenta, y ya muchos colegas y profesores me estaban comentando, de que podría yo estar contaminando mis muestras por accidente. Entonces poníamos un vaso de agua fuera, en varias partes del laboratorio, e hicimos todo un protocolo para hacer lo más limpio posible y evitar la contaminación cruzada. Y esos vasos de agua en el laboratorio tenían microfibra, de agua que originalmente no lo tenía. Entonces, en el aire donde yo estaba trabajando ya habían plásticos. Entonces, ese es lo complejo. Entonces, así se definen los tamaños. Tenemos los mega, que son llamados metros, son mallas gigantes, redes gigantes, son boyas gigantes, o nanoplásticos, que ya estamos hablando de las micrones, diminutos, e incluso ha tratado de detectar si es que puede afectar a las células de mamífero, humana, y esas son áreas que aún se están averiguando cuál es realmente el efecto dañino que están generando tanto a nivel celular, salud, no solo el hecho de ingerirlo. Wow. Y entre todos estos efectos que se están estudiando, ¿hay alguno que ya se conozca en la fauna marina? Claro, principalmente las mortalidades por enmayamiento, y Mm. también ese es un tema que estuvimos trabajando con mis colegas por bastante tiempo, en el cual nos damos cuenta que generalmente los animales que se enmayan, si se enmayan de jóvenes, probablemente al crecer mueran estrangulados, porque generalmente son en los cuellos, son en las aletas para los mamíferos, y eso les genera problemas para sobrevivir, porque se pueden morir por la misma herida que genera el enredo, o porque les cuesta nadar. Entonces eso puede hacer que finalmente sea un lastre que los hunde, y los mamíferos, aunque sean marinos, tienen que respirar oxígeno de la atmósfera, tienen que salir del agua, y si no lo pueden hacer, se ahogan. Y también les cuesta escapar de depredadores. Por ejemplo, yo trabajaba con pinípedos, con lobos marinos o leones marinos, como se le conoce en Perú. eh, no pueden escapar de sus depredadores como son las orcas, porque no pueden moverse bien, se hunden más y eso genera finalmente un lastre. También se sabe muchas aves marinas alrededor del mundo que ingieren plásticos y no los pueden excretar. No los pueden vomitar, no los pueden excretar y quedan en su estómago y se van acumulando. Hay muchos trabajos y fotos en internet que pueden buscar. No son muy agradables, así que aviso por si las quieren googlear. Cadáveres de animales abiertos y que son más plástico que animal por dentro, por así decirlo. Porque no son capaces de diferenciar su presa por los colores de estos materiales extraños. Y al consumirlos no hay vuelta atrás, no los pueden regurgitar, no los pueden excretar y se van acumulando y finalmente no sacian el hambre, no se nutren y pueden morir por eso. Y en el caso de microplásticos puede pasar lo mismo con animales más pequeños como plancton, como podría ser un krill, como podrían ser diversidad de distintas larvas o estados intermedios de moluscos, cefalópodos, otros peces, eh, o peces muy pequeños, que ingieren estos microplásticos y les puede pasar exactamente lo mismo.
no recuerdo el año, pero con mis colegas publicamos un artículo en el cual se vio que podía generar quistes los microplásticos en el intestino de los peces. Al ser la estática o la polaridad que tienen, se van pegando entre ellos y no salen del intestino, se forman quistes y esto genera todos unos problemas de salud inflamatorio dentro del animal y era ese tipo de problemas. Y el otro que estamos viendo actualmente a nivel mundial, no yo particularmente, estoy tratando de acercarme a esa área ahora, es los contaminantes asociados a los microplásticos. Se sabe que los microplásticos tienden a absorber contaminantes orgánicos persistentes, COPs, como sería en español, o POPs en inglés, por sus siglas de Persistent Organic Pollutants, que estos son, a palabras simples, son compuestos químicos generados por el ser humano que no se degradan, que tienen estructuras muy similares a muchas hormonas animales, entonces los organismos las pueden confundir en sus células, y fueron utilizados por mucho tiempo para pesticidas, por ejemplo, o para retardantes de fuego. Actualmente la gran mayoría están prohibidos, si no todos, pero pasa lo mismo que los plásticos. Se acumularon en el ambiente y no van a desaparecer, no se van a degradar y transformar en moléculas inocuas para el ambiente. Quedaron ahí, es súper complejo por lo mismo. También sabemos que pueden estar asociados a ciertos metales pesados que estamos estudiando, y los metales pesados también son tóxicos para el organismo. Entonces, esa es un área que actualmente muchos científicos, y yo con mi equipo estamos intentando abordar eso actualmente, ¿cuál sería el efecto del microplástico, estos contaminantes asociados al microplástico y su potencial efecto en la salud de estos mamíferos o cualquier organismo? Que aún es difícil saberlo. No sé si tú o los que están escuchando esta conversación han visto en internet un montón de artículos que hablan de cuánto plástico podemos encontrar en los humanos, en la comida humana y los potenciales efectos, pero igual aún así no sabemos bien cuál es el efecto directo que tiene en la salud. Hay sospechas, hay indicadores, hace 2, 3 años encontraron indicadores de microplásticos en la sangre humana, pero estos eran monómeros que eran indicadores indirectos. Pero tampoco eso demostraba qué problema causaba. Estaba diciendo que muchos humanos están expuestos al microplástico y obviamente hay indicadores en su sangre, pero aún se está averiguando cuál es el problema real y a qué podría llegar finalmente. Eh, uf, Cuando mencionas estos monómeros que lo detectan de una manera indirecta, te refieres a de que podemos detectar su presencia, pero no el efecto, ¿correcto? Claro, yo no soy experto en esta parte técnica, es decir, leí el paper, estoy al tanto de lo que está haciendo la revolución de los investigadores actuales, que es increíble lo que están tratando de averiguar. Eh, pero claro, ellos detectaron este indicador de que habían humanos, seres, personas en este estudio, que claramente estaban ingiriendo plástico de manera no intencional, claramente, pero no podían ellos determinar qué efectos negativos tenía para la salud. No era el fin del trabajo, ni tampoco abordaron cómo llegar a eso. Incluso hay muchos artículos que también he encontrado, hay otro artículo que encontraron microplástico en placenta humana, sí, pero tampoco sabían cómo llegó eso ahí. Es decir, ellos decían que no existía una ruta. En el mismo artículo, si uno lo lee, ellos mismos dicen, no existe una ruta que conozcamos en el cual el microplástico pudo haber llegado, o un nanoplástico creo que era, a la placenta. Sin embargo, ellos descartaban haberlo contaminado a ellos porque siguieron todos los protocolos necesarios para evitar eso. Entonces, se han generado hartas dudas de las cuales estamos recién averiguando hasta dónde pueden llegar, incluso en los humanos. Imagínense los organismos que están expuestos en un ambiente altamente contaminado, pero qué efectos tienen a la salud aún se está investigando cuáles podrían ser y bueno, tú sabes bien en la ciencia, hasta que uno no lo demuestra, son solo ideas, son solo hipótesis, entonces tienes que demostrarlo, aunque sea evidente, hay que hacer el estudio para demostrarlo. Claro, sí, se necesita no solamente uno, sino varias iteraciones, repeticiones del mismo resultado para asegurar algo, ¿no? Definitivamente creo que ahí hay algo que tenemos todavía bastante campo por investigar, ¿no? En todas las disciplinas.
Quería preguntarte un poquito específicamente el trabajo que tú vienes haciendo. Me comentaste que trabajas la contaminación por microplásticos, pero específicamente en leones o lobos marinos. ¿Nos podrías hablar un poquito más de qué población estudias y por qué? Claro, sí, sí, yo tengo una obsesión con los lobos marinos, realmente. Llevo trabajando ya alrededor de 10 años con amigos y colegas que nos hicimos amigos en estos proyectos en Isla Guafo, en Chile, que al sur de Chile, bajo Chiloé. Siempre decimos que en las puertas de la Patagonia chilena, que esa nuestra isla representa ese inicio. En la población del lobo fino austral, Artocephalus australis, que es el nombre científico, que es la población reproductiva más importante en Chile de esta especie, y es el inicio desde el lado Pacífico hacia el sur de esta especie, donde empieza a recorrer todas las loberas. Porque dato curioso, actualmente se descubrió o se está investigando de que el león marino dos pelos de Perú, que anteriormente era la misma especie de la que estoy hablando yo, ahora se dieron cuenta que al parecer es otra especie, que también está emparentada con el león común de Galápagos. Así que ahora podemos decir que el lobo fino austral de Isla Guafo es la primera colonia del Pacífico hacia el sur. Em, y resulta que yo partí ahí mi práctica profesional cuando fui estudiante de pregrado, y ahí conocí a Mauricio Seguel, el doctor Seguel, que ya lleva más de 20, casi 20 años trabajando en esa isla. Nos hicimos amigos, conocimos también a Josefina Gutiérrez, Felipe Montalva, que somos amigos, colegas que creamos este grupo que es WAFO Science, con el mismo nombre en Instagram, para que nos puedan seguir. Eh, y ahí me enamoré realmente de la isla, me enamoré de estos animales que desde muy pequeño me interesaban. Y resulta que cuando yo llegué a esa isla, un profesor, Héctor Pavés, el doctor Pavés, me comentaba de que habían visto basura, pero nadie había hecho nada al respecto. Y justo antes de mi viaje, uno de mis mejores amigos me dice que la basura marina es un problema que es aquí y ahora, que hay que buscar soluciones, que él le impactó saber qué estaba pasando. Yo no sabía nada de esto, no sabía nada de los plásticos. Es decir, de nuevo, yo te cuento, los plásticos partieron en los años 50. El primer artículo que ya hablaba que era un problema fue en los 80, cuando ya decía que era un problema global. Y yo estoy hablando del 2013. Em, y el 2010 ya estaba el boom de los microplásticos como ciencia. Y voy a esta isla, me enamoré y veo un juvenil enredado con una correa de embalaje, de estas de los buques de carga. Y ahí empezó mi curiosidad de, hay basura acá, hay plástico acá, y ahí me sumergí de cabeza en la ciencia de los plásticos, y terminamos haciendo modelos matemáticos para predecir cuál es el efecto real de los macroplásticos, este enredo y la mortalidad de los lobos marinos. Porque claro, nosotros vemos que un animal muere de enredo, pero eso afectaba a la población, eso queríamos determinar matemáticamente. Eh, También averiguamos de, ok, es macroplástico, pero también hay microplásticos. ¿Qué pasa con los microplásticos? Y ahí empezamos a recolectar ese del lobo marino y nos dimos cuenta que en Guafo hay microplásticos. Y ahí después contacté con colegas a lo largo de Chile y allá en Perú, los colegas Susana Cárdenas, Felipe Ayala, que son investigadores que trabajan en Punta San Juan, y ellos también tenían la misma curiosidad. Colaboramos, intercambiamos metodologías, conocimientos, y finalmente publicamos un artículo en conjunto con todos estos colaboradores entre Perú y Chile, en el cual vimos que todas las poblaciones de lobo marino o león marino que estudiamos, todas estaban contaminadas por plástico, en distintas concentraciones, distintos grados, y todo dependía de su ubicación geográfica, potencialmente su dieta, pero fue choqueante saber de que realmente no es que, cuando uno no encuentra, creo yo, cuando uno no encuentra microplásticos en los organismos que está investigando, probablemente es porque no buscó suficientemente en detalle, porque hasta donde he investigado yo, he visto a mis colegas, he visto los artículos a nivel mundial, donde la gente busca, encuentra.
y eso es igual alarmante. Wow. Sí, alarmante es la palabra. Y mencionaste brevemente que dependiendo, bueno, es que está en todas partes, pero ¿podría existir alguna parte, región o población que esté más susceptible o que sea más vulnerable? Sí, sí. Obviamente va a depender siempre de la especie, va a depender de contexto. Como dice un buen biólogo, siempre depende de la especie. Y yo le digo a mis estudiantes siempre que no depende solo de la especie, depende del contexto, depende de la escala temporal, la escala espacial. Pero en general estamos viendo a nivel global de que hay zonas donde se acumulan más los plásticos. No sé si has escuchado de las supuestas islas de basura o los parches de basura en el mar. Y esto ocurre porque cómo funcionan las corrientes marinas, corrientes oceánicas, hay 5 puntos, sí, 5 puntos si no me equivoco, a lo largo del planeta, donde todas las corrientes se juntan y forman como, digamos, como un vórtice, ¿ya? Es como cuando uno saca el tapón de la ducha, de la tina, y toda el agua se va por un hoyito, es como que toda la corriente va hacia esa zona es similar. Y eso tiene en el Pacífico Norte, Pacífico Sur, Atlántico Norte, Atlántico Sur y en el Índico. Tiene ahí los 5 giros oceánicos que se le llaman. Y todo, como digo, que se va acumulando en el tiempo, llega a algún lado y tarde o temprano llegan allá. Pero no es como popularmente se creía que son una isla que puedes caminar en ella y que está estática, sino que se acumula, igual como el desagüe de la tina, se hunden muchos de ellos y vuelven a salir por otras zonas del planeta, porque obviamente las corrientes se juntan, se hunden, salen y tienen varias direcciones. Entonces, ahí se va moviendo y por eso actualmente se conoce más que islas, se conoce parches, porque son móviles. Entonces, imagínate una sopa de plástico, más que nada. Y se sabe en lo que es pinípedos, que son lobos marinos, focas, morsas, que es lo que yo trabajo particularmente, por eso voy a hablar generalmente de eso, que se ha visto que zonas como Hawái, que está en el giro del Pacífico, el giro oceánico del Pacífico Norte, es la población que tiene mayores tasas de enredo eh, en las focas de allá. Incluso uno de los grandes problemas de conservación que tuvo esa foca fueron los plásticos, el enredo en plástico. Eh, y en este artículo que hicimos de microplásticos entre Perú y Chile, nos dimos cuenta que la población que estaba más contaminada era el lobo fino de Juan Fernández, acá en Chile, que era de todas las islas que vimos la más oceánica, la más cercana al giro oceánico del Pacífico Sur. Y yo siempre digo que si tuviéramos, porque no existe, una población de pinípedos en Isla de Pascua, lo más probable es que esa sería la más contaminada. Incluso hay artículos del doctor Martin Thiel de la Universidad Católica del Norte acá en Chile que han demostrado en distintas playas a lo largo de Chile cuántos microplásticos hay en la arena, en la playa, y cuál es la más contaminada. Rapa Nui, Isla de Pascua. Entonces tiene que ver, sí, porque muchas veces no tienen el origen de plástico en el área, en esa playa, en esa isla, sino que por corrientes va a llegar ese macro microplástico. Y muchas veces los microplásticos también pueden ser generados por los macroplásticos que se degradan con la radiación solar, que se degradan con el oleaje, que se degradan con el viento y se transforman en pequeñas partículas y se van acumulando y llegan a las playas en zonas aisladas, donde yo trabajo, Isla Guafo, no tiene poblaciones humanas. Sin embargo, hay basura, hay enredos en los lobos marinos, hay microplásticos en la dieta de los lobos marinos y no hay seres humanos que viven en la zona. Solo nosotros los científicos, los pescadores que se mueven en verano por allá y el Faro, que son gente de la Armada de Chile que vive ahí cada 4 meses. Entonces, no hay mucha más gente que eso. Wow, sí, definitivamente qué desolador saber, ¿no? Un lugar tan remoto, quizás uno piensa, a veces emplean el término que a mí no me gusta mucho, pero no como una zona virgen, lejos del impacto humano, pero en realidad es que hasta la más impactada, ¿no? Sí, no, sí. Wow.
ya quisiera, como para cerrar, preguntarte, ¿qué podemos hacer nosotros como población civil, como una persona que de repente no está ahí contigo en las islas? ¿Qué podemos hacer para combatir este problema? Hay muchas formas. Primero es, lo más importante siempre es reducir, evitar usar plásticos de un solo uso, idealmente no usar ninguno. Sé que no es fácil, pero si yo siempre comento cuando hago charlas al respecto de mis trabajos, no se trata de demonizar el plástico en sí, porque es súper útil, por eso es tan usado. Es decir, lo estamos hablando por nuestros computadores que tienen componentes plásticos, estos audífonos tienen componentes plásticos, probablemente mis lentes tienen componentes plásticos porque son duraderos, son baratos, son flexibles para su uso. Pero claro, mi computador lo voy a usar ojalá 10 20 años y espero toda la vida, depende de los componentes si aguantan. Mis lentes también espero que no se me rompan y seguir usándolos. También los audífonos. Son elementos que voy a usar por mucho tiempo. Entonces eso es lo primero, reducir los plásticos de un solo uso. Si podemos dejar de usar plástico dentro de nuestras capacidades de vida, hay que hacerlo. El reciclaje sí es importante, pero el reciclaje ya se sabe que a nivel global ya no está dando abasto. Es decir, hay muchos elementos que no son reciclables, que te los venden como reciclables, o que la misma industria ya no da abasto para generar más reciclaje. Los residuos son más grandes de los elementos que uno compra reciclados. Tienes que ver nomás cuando uno va a comprar cuántos elementos son de elementos reciclados y cuáles no. Casi ninguno es de elementos reciclados, aunque se venda y se ponga esta estampa verde para venderlo más caro, igual no son los más abundantes. El reutilizar. Si tú tienes un elemento de plástico, reutilízalo lo más que puedas. Si es de un solo uso, búscale otro uso. Eh, Eso es lo primero, educarse es súper importante. Aprender de estas cosas, leer cuáles son los impactos. Y, y aunque podamos creer que el impacto es mínimo, eh, si vemos basura en algún lado, recogerla, especialmente en las playas. Es decir, si tú vas a la playa, no dejes tu basura. Si ves basura, recógela. Eh, Aunque sea mínimo el impacto, es lo que siempre dicen muchas organizaciones, muchas comunidades. Si todos lo hacemos en conjunto, eso va a ser mucho más grande. Al final eso es lo que importa. Y hay que tratar de obligar a presionar a las empresas, a los gobiernos, a que legislen, regulen esto, que hayan leyes que eviten que pasen estas cosas, que las mismas empresas se responsabilicen de los productos que generan, porque en este capitalismo como funciona, como vivimos actualmente, el consumidor es el único responsable de lo que consume. Y no tenemos muchas veces las opciones para elegir otros productos. Entonces, si nosotros presionamos a los gobiernos, presionamos a las empresas que ellos se responsabilicen, haya leyes que los responsabilicen de, tú generaste una talla de plástico, tú hazte cargo de esto, tú cambia el producto, tú cambia el elemento, tú usa otros materiales, tú usa material reciclado, porque el impacto que nosotros generamos es mucho menor del impacto que estas grandes empresas generan. Muy cierto eso. Muchísimas gracias, Diego. Ah, creo que eso sería todo. Voy a parar aquí